Hola chicos, muy buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ángel, creo que está haciendo interferencia tu micrófono. Si quieres desconectarlo y conectarlo, a ver si ya agarra mejor. Porque cuando activas tu micrófono, como que se escucha con interferencia. Bueno, bien chicos, pues bienvenidos una vez más a esta asignatura. Bienvenidos a Formación del Estado Mexicano. Veo muchas caras conocidas. Algunos son desconocidos, pero me voy a presentar para aquellos quienes no me conocen. Mi nombre es Miguel Ángel Tobar y voy a ser su profesor para esta asignatura de formación del Estado mexicano. Algunos de los que veo fui su tutor el año pasado, otros les di clases y bueno, voy a esperar un poquito más a que se sigan conectando para que pueda pasar lista. La asignatura que vamos a ver el día de hoy, o que voy a presentarles el día de hoy, es una asignatura que a mí en lo personal me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque es la historia de mi país. Estamos hablando de la historia de México. Sí, quizás para muchos digan, ay, historia, qué flojera. Pero créanme, chicos, que lo que vamos a ver en esta asignatura va a ser muy interesante. Porque aunque digan, ay, es que eso ya lo vimos en años anteriores, no todo lo que veamos a ver lo vieron. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Y muchas veces conocemos la historia del lado de los vencidos, pero no conocemos la historia, perdón, conocemos la historia de los vencedores, pero no la del lado de los vencidos. Y muchas veces los que consideramos como héroes, entre comillas, héroes, en realidad no lo fueron. En realidad los que fueron héroes, en realidad fueron villanos. Y los que nos han tratado de poner en la historia como los villanos, en realidad fueron héroes. Y esto es lo que vamos a descubrir en esta materia, que es formación del Estado mexicano. Cómo a través de los diferentes acontecimientos que se fueron dando en hace 200 años atrás, nos llevaron a consolidar la nación que el día de hoy tenemos. Por ejemplo, aquí les voy a platicar de un personaje. Todo el mundo conocemos de Benito Juárez, ¿sí? El personaje que hasta aparece en los billetes de 500 pesos, aparece en los billetes de 50 pesos. ¿Pero alguien ha visto a Porfirio Díaz en los billetes? ¿Y alguien se ha preguntado por qué Porfirio Díaz no está en los billetes? Siendo que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia de México. La razón es porque el resultado de la Revolución Mexicana nos dejó a Porfirio Díaz como el malo de la historia. Nos dejó como el presidente que se quiso instaurar en el poder por mucho tiempo y que sí, es una realidad, cometió cosas al final de su gobierno que fueron muy malas, sobre todo el querer ser autoritario y el querer imponer su ley a como diera lugar, pero antes de esta etapa final del porfiriato, sentó las bases para el crecimiento económico en México. Un territorio que por más de 170 años estuvo en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, y que de agricultura no salía, pues con Porfirio Díaz empezó a tener México un crecimiento económico y México tuvo un desarrollo tecnológico. Pero como les digo, desafortunadamente, la historia lo escriben los vencedores, no los vencidos, y Porfirio Díaz fue un vencido, y por ello a Porfirio Díaz nos lo pintan como el malo de la historia. Y tenemos un personaje como Benito Juárez, que Benito Juárez, pues nos lo enaltecen como el benemérito de las Américas, el personaje que enfrentó al imperio de Maximiliano de Habsburgo, pero no nos platican que Benito Juárez fue un personaje que
puso en riesgo la soberanía nacional y que fue un personaje que con tal de quitarse a los franceses de encima, pactó con Estados Unidos la administración del territorio, cediendo una parte de lo que es el Golfo de Tehuantepec. Afortunadamente, el Senado norteamericano no aceptó que este pacto se llevara a cabo, pero Benito Juárez le dijo al gobierno de Estados Unidos a través de los tratados McLean-Ocampo, ¿saben qué? Ayúdenos a sacarnos a Maximiliano, a cambio les dejamos que administren el territorio. ¿Conocían ustedes esto? Bueno, pues esto y muchas cosas más vamos a conocer en esta materia que es formación del Estado mexicano. ¿Ok? Voy a presentarles la materia como tal y qué es lo que vamos a estar viendo durante este curso. Ya. Más quedito. Ok, formación del Estado mexicano es una materia que es obligatoria, que pertenece al tercer semestre y que tiene 4 créditos como valor. La competencia de esta asignatura es que se puede interpretar la realidad pasada y los proyectos de Nación de México que repercuten en su contexto social, tomando en cuenta el desarrollo histórico de Yucatán. Sí, también vamos a ver parte de la historia de Yucatán y parte de lo que hoy conocemos como el desarrollo de nuestro estado. Por ejemplo, nosotros conocemos y festejamos el 15 de septiembre de 1810, el inicio de la independencia de México. Pero ¿sabían ustedes que el territorio de Yucatán no inició su independencia hasta muchos años después? Mientras el territorio, la parte del centro de la República Mexicana, estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, el Distrito Federal, vivían el proceso de la guerra de independencia, en Yucatán no había guerra como tal. Y en Yucatán se inició el proceso de independencia cuando en el resto del territorio estaba por finalizar. Y de hecho aquí no hay una guerra de independencia como tal porque el territorio de Yucatán se declara independiente en un escritorio y resuelve su independencia en un escritorio. No hay confrontamientos bélicos. Pero todo es porque el territorio de Yucatán pertenecía a una intendencia distinta. Y todo esto lo vamos a entender, que es una intendencia, a qué se refiere el maestro, como que una parte sí y otra no. Y todo esto lo vamos a ver en esta primera parte que es la vida independiente en la primera mitad del siglo XIX. Desde la independencia de México, ¿por qué se da la independencia de México? ¿Qué hay detrás de la independencia de México? En el año de 1521 inicia la etapa llamada Conquista de México, con la toma de Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés, quien llega a México en el año de 1519. De 1519 a 1521, Cortés tiene una serie de campañas para reconocer el territorio y sobre todo para ganar aliados, aliados que estaban en contra de una civilización que eran los aztecas. ¿Por qué los aztecas? ¿Qué eran los aztecas? Pues los aztecas eran una de las civilizaciones que tenían el dominio de prácticamente todo el territorio y sometían a pueblos menores, como el caso de los tlaxcaltecas. Y entonces, pues los tlaxcaltecas, ya cansados de un dominio de los aztecas,
pactan con los españoles de decirles, va, yo te voy a ayudar a llegar hasta el territorio de los aztecas, te voy a decir de qué manera los puedes vencer, pero a cambio necesito que me regreses la garantía de mis tierras y que yo pueda seguir gobernando en ellas. Y entonces muchos pueblos que habían sido sometidos por los aztecas se vuelven aliados de los españoles y terminan por vencer a los aztecas. Quizás ustedes digan, se pregunten, ¿y cómo es que muchas de las familias aztecas siguen conservando sus tierras? Fue precisamente por estos pactos de decir, van a seguir teniendo el control de los territorios, pero el mandamás va a ser la corona española. Y entonces todo este proceso que vamos a vivir, llamado colonización, va a ser un efecto de la independencia de México. La independencia de México también nos va a dejar a otro de los personajes más controversiales de la historia, que es Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla era un criollo. ¿Qué es un criollo? Es un hijo de españoles nacido en América, pero que al haber nacido en el territorio nacional no tenía los mismos derechos que los demás españoles y entonces no podía tener derechos a administrar, a tener puestos administrativos, y entonces el único camino que tenían para poder generar riqueza era a través de la iglesia. Y entonces Hidalgo se vuelve religioso. Hidalgo no recibe su orden sacramental, es decir, nunca se ordena como sacerdote. Él había estudiado en una escuela jesuita y ahí aprende el razonamiento de los jesuitas. Los jesuitas son expulsados del territorio nacional porque se contraponían a muchos de los designios de la corona española. Uno de ellos era a la retribución, es decir, a sacarle dinero al pueblo. Y entonces los jesuitas decían, no, si nosotros ofrecemos nuestra creencia, no es por obtener algo a cambio, lo hacemos porque creemos en la fe. Y la iglesia decía, pues nosotros necesitamos que nos ayudes a obtener recursos. Y como los jesuitas se opusieron a esto, fueron expulsados del territorio. Hidalgo se salva porque Hidalgo no era jesuita, no había sido ordenado como sacerdote, apenas era un estudiante y por ello se salva de la expulsión de jesuitas en el año de 1700. Pero Hidalgo crece con la semilla de los jesuitas, de buscar los derechos de los demás. Y entonces Hidalgo se convierte en un rector de la Universidad de Valladolid, hoy territorio de Michoacán. Y se vuelve rector, y entonces como era un personaje incómodo para la iglesia, le inventan una multa que tenía que pagar por un supuesto fraude que cometió a la escuela, al colegio donde era el rector. Además, es chantajeado con que si no contribuía a la iglesia y a los vecinos, pues su familia lo iba a pagar. ¿Y quién eran sus familiares? Sus hijos. ¿Sus hijos? Sí, pero ¿cómo? Hidalgo, si era un religioso, ¿cómo no tenía hijos? Sí, Hidalgo tuvo hijos y varios, y no con una sola mujer, sino con varias. Entonces, pues esto es parte de lo que vamos a ir descubriendo dentro de esta asignatura de formación del Estado mexicano. ¿Por qué se da la independencia? ¿Cuántos años duramos en llegar a ser un territorio independiente? Porque aunque se da la entrada del ejército trigarante en 1821, España no reconoce la independencia de México una década después, hasta la muerte del rey Fernando VII, es cuando reconocen el territorio de la Nueva España como un territorio independiente. Pero durante todo este camino vamos a tener un primer imperio mexicano, que es el imperio de Agustín de Iturbide, después la consolidación de la República y el primer presidente, que es Guadalupe Victoria, hasta la lucha por el poder entre dos facciones, que son los federalistas y centralistas.
¿Qué es el federalismo y qué es el centralismo? Son dos formas de gobierno, dos tipos de formas de gobierno, que vamos a ver más adelante cómo se conforman y cuál es la diferencia entre cada uno de estos. En este momento vamos a tener que empieza a surgir un movimiento político, económico, mundial, que es el imperialismo. Empiezan a extenderse los imperios y los territorios recién independizados van a tener el peligro de ser conquistados por los imperios. Uno de ellos el imperio norteamericano y otro el imperio francés. El más fuerte, el imperio francés. El imperio francés va a tener dos procesos de intervención en el territorio nacional, uno con la llamada Guerra de los Pasteles y posteriormente con la intervención francesa, que es con la llegada de Francisco Fernando Maximiliano de Habsburgo, y como bien conocen ustedes, la Guerra del 46, que es la guerra de México con Estados Unidos. Una vez finalizadas estas guerras, iban a consolidar a un tipo de gobierno, y con ello íbamos a tener otra lucha de poderes entre los llamados liberales y los llamados conservadores. Los liberales y conservadores que iban a poner en tela de juicio la forma de gobierno en este territorio y que iban a llevar al poder a un personaje que para muchos es considerado un héroe, para otros no tanto, y que ya les mencioné, que es el caso de Benito Juárez García. Termina esta etapa histórica y vamos a tener un nuevo tema, que es qué pasa con México durante la etapa del liberalismo y la construcción del Estado mexicano, que es lo que les platico a continuación, que es la Revolución de Ayutla, los tratados Maclean-Ocampo, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio de Maximiliano, hasta el gobierno de Benito Juárez y su muerte y la llegada de Sebastián Lerdo de Tejada, que va a dejar a otro personaje icónico, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que en su inicio se iba a oponer a que un presidente volviera a ser elegido, ¿sí? Se va a manifestar en contra de la reelección y él mismo iba a ser parte de la reelección de los presidentes y que iba a estar por un largo periodo, más de 30 años en el poder. ¿Qué es lo que vamos a tener en la unidad 3? Que es acerca del Estado porfiriano y la modernización de México. Como la llegada de Porfirio Díaz y la llegada de un nuevo modelo de gobierno basado en los científicos iba a llegar al crecimiento y la modernización del territorio nacional, el desarrollo de la industria, el desarrollo de las actividades más allá del campo y el crecimiento de las ciudades. Todo esto hasta llegar a un choque de ideas que iba a llegar a la crisis porfiriana y la consolidación del llamado fin del porfiriato con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, ese es otro tema que nos da mucho de qué cortar, porque normalmente mencionamos a 4 personajes que son importantes dentro de la revolución, pero no mencionamos a los ganadores, a los vencedores del proceso de la revolución, que es uno de ellos Plutarco Elías Calles, que años más tarde consolidaría la conformación de los primeros partidos políticos en México, que son el que hoy conocemos como el PRI y el PAN. Pero antes de ser llamado PRI tenía otros 2 nombres y es lo que vamos a ver durante esta asignatura. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto antes de que se me duerman en la primera clase? ¿Suena interesante? Sí, Sí, suena maestro. interesante porque como les platiqué, pues hay muchas cosas que no conocíamos porque la historia que nos presentaron en la primaria y en la secundaria, pues hay muchos temas que decidieron ocultarse. ¿Por qué razón?
Hay algo muy cierto en esto, chicos. Dice una frase muy interesante que dice, el individuo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquel personaje que no conoce tanto la historia de su país como su historia misma, está condenado a repetir los errores. De aquí tomo otra frase, que esta no es histórica, pero es una frase que me gusta mucho y que es tomada de la película del Rey León, una frase que decía Rafiki. La historia está para aprender de los errores. Si no aprendes de los errores, el pasado puede doler, pero también te puede dejar un aprendizaje. Y esto es lo importante, que nosotros tengamos un aprendizaje de las cosas que nos causaron ciertos dolores. Por ejemplo, ahorita mencionamos la figura de Porfirio Díaz, un personaje que en los últimos años de gobierno pues empezó a enfermar de poder, y también la longevidad hizo que tomara decisiones autoritarias. Hoy en día tenemos un presidente que podemos decir que ya es longevo y que empieza a tomar decisiones autoritarias. Un presidente que quiere imponer la ley a como dé lugar y que ha buscado la manera de irle quitando poder a los otros gobiernos o a los otros tipos de poderes. Recuerden que en México tenemos la famosa división de poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que esto limita a que una sola persona tome todo el control. Pero ¿qué hace cuando tienes el control de dos de los poderes? Pues que prácticamente puedes hacer y deshacer a tu antojo. Entonces, pues esto es parte de lo que vamos a ver dentro de esta materia, como cosas que ya vimos en el pasado, desafortunadamente las estamos volviendo a ver en el presente. ¿Por qué? Porque la gente no conocía o no sabía que ya habían pasado y no saben las consecuencias que llegó a tener estas malas decisiones en el país. Vuelvo a presentar el material. ¿Okay? Ahora, ya una vez que les presenté cuáles van a ser las unidades, les platico. El primer corte está conformado por 5 actividades, 5 hadas y una prueba de desempeño. ¿Ok? Y el primer corte vale 30 puntos. ¿Ok? El segundo corte también vale 30 puntos. Y son igual 5 actividades y el proyecto, en este caso, perdón, en la prueba de desempeño. Y por último, el proyecto integrador. De 90 a 100 es una calificación sobresaliente, de 80 a 89 es una calificación de nivel satisfactorio, de 70 a 79 es suficiente
y de 0 a 69 no está acreditada la asignatura y por lo tanto hay que irnos a acompañamiento. ¿Correcto? Dentro del Classroom les voy a dejar un libro base que vamos a utilizar. Es un libro base. Pero también, al ser historia, ustedes tienen la libertad para poder consultar información en otras fuentes. Pero pues yo les tengo que dejar un libro base con el cual vamos a estar trabajando. Normalmente las actividades de Classroom que yo les asigne sean de este libro, que sean actividades que ustedes vayan a realizar de este libro. ¿Okay? Además, se los voy a complementar con presentaciones, se los voy a complementar con otros materiales digitales que les voy a estar compartiendo durante el desarrollo de este curso escolar. No está de más mencionarles que las actividades que ustedes van a realizar en Classroom son actividades que ustedes van a poder recuperar de puntos perdidos de sus hadas. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi hada valía 6 puntos y no obtuve todos los puntos completos del hada, a través de las actividades de Classroom, ustedes van a poder, si están elaboradas de forma correcta y completas, van a poder ustedes recuperar puntos perdidos de sus hadas. De igual forma, los alumnos que tengan más veces su cámara encendida y que tengan mayor número de asistencias durante el semestre, igual de participaciones, van a tener puntos extras. Ya para finalizar, si ustedes me dan herramientas para que yo los pueda apoyar en caso de que se les complique el pasar la asignatura, yo les voy a apoyar. Pero si ustedes no me dan herramientas, no va a haber manera en que los pueda ayudar. ¿A qué me refiero con las herramientas? Que si ustedes no cumplen con sus actividades, si ustedes no participan, si ustedes no cumplen con las actividades de Classroom, si no asisten a clase de manera habitual, ni cómo poderles ayudar. Si hacen todo lo contrario y les faltan décimas para poder pasar la materia, con mucho gusto los puedo apoyar. Dime, Jared. Noemí, te escucho. Creo que no funciona tu micro o no te escucho bien. Veo que dice levantada la mano, pero no escucho tu audio. Bueno, ya escuché a alguien que chifló. Noemí, ¿estás ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? No, maestro. Muy bien, Todo claro, maestro. perfecto. ¿Qué días vamos a tener clase? Nosotros vamos a tener clase los días Miércoles y jueves. miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Miércoles, jueves y viernes. Los días miércoles y los días jueves vamos a tener sesión de clase. ¿Ok? Vamos a tener video sesión. Los días viernes lo vamos a dejar para las actividades de Classroom. Si por alguna razón, ya sea que no me puedo conectar en clase o alguna situación extraordinaria, no podemos tener la clase,
Ese día les voy a dejar sesión de Classroom y el día que nos toque en la semana va a ser sustituido por la videosesión. Por ejemplo, el miércoles no pude darles la clase. Ese día les voy a dejar la sesión de Classroom y el día viernes vamos a tener la sesión en línea. ¿Correcto? ¿Ok? Pero habitualmente miércoles, jueves y viernes, perdón, miércoles y jueves son sesión de videoclase y los viernes para Classroom. Solo, ojo, solo por esta ocasión, por esta semana, como es la semana de inducción, y pues ya prácticamente perdimos esta clase para explicarles de qué se va a tratar la materia y todo. Este viernes sí vamos a tener clase en línea. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno. Sí, maestro. Bien. Ahora sí que ya todo lo que les tenía que decir con respecto a la clase, pues ya, eso sí, no he tomado asistencia. Ahora sí ya veo más caras, ya veo 25, 26. Entonces ya puedo tomar lista. Ya saben, el que no me conteste vía oral lo puede hacer vía escrito, pero el que no conteste alguna de estas formas tiene falta el día de hoy. Voy a comenzar con Agali Alaide Gutiérrez Och. Presente, profe. Agali. Presente, profe. ¿No me escuchó? No, ahora sí ya. ¿Me escucha? Alfonso Ah. Alexander, sí, ya te escuché. Alfonso Alexander Torres Torres. Presente. Andrea Montserrat Kawich Khan. Presente. Ángel Daniel Moreno Canché. Presente. Ángel Iván Zulup Puk. Gracias, Ángel. Angie Romina Contreras Can. Presente. Ashley Geraldine García Cruz. Presente. Carlos Saúl Aldaz Méndez. Presente. Edgar Iván Díaz Alcántara. Presente, maestro. Gabriel Alejandro Monforte Centeno. Presente, maestro. Gabriel Efrén Nal Arevalo. Presente. Gabriel Elías Vázquez Álvarez. Presente, maestro. A ver, ¿es Janey Xiomara o Jani Xiomara? Presente, maestro. ¿Cómo es? ¿Janey o Jani Xiomara? Ani Xiomara. Jani Xiomara, ok. ¿Jairo Jaret o Jairo Jaret? Presente. ¿Cómo es? ¿Jairo o Jairo? Jairo. Jairo. Jared Noemí Ramallo Frías. Presente, profe. Juan Alejandro Juchín Zul. Karime Paola Rodríguez Sanguino. Presente. Sí te vi, Juan Alejandro.
por eso ya no te volví a preguntar. Kiara Guadalupe Canché Zulú. Presente. Paola Jazmín Zamudio Esteban. Presente. Samantha Patricia Cot Gamboa. Presente, profe. Stacy Julisa Lucio Herrera. Presente. Ulises Aarón Torres Saavedra. Presente, presente. Yasumi Saptiel Conrado Martínez. Presente. Y Suriel Lara García. Presente, profe. Muy bien. Pues estoy viendo y para los concursos académicos se hizo un grupo bastante fuerte, ¿eh? Aquí hay mucho chico que es aplicado. Así es que veo un grupo muy fuerte para competir en los concursos académicos. Y también veo mucho líder aquí. Así es que creo que no vamos a tener problemas con la conformación de los equipos, puesto que a la gran mayoría les gusta, trabaja, la gran mayoría de los que veo aquí trabaja. Como les mencioné, va a haber algunas actividades que vamos a realizar que sean individuales y otras que van a ser por equipo. Ok, bueno. El primer tema, chicos, que vamos a ver, como vieron ustedes, es acerca de la independencia de México. Pero para poder conocer acerca de la independencia de México, primero tenemos que saber qué es lo que pasó, cuáles fueron los antecedentes de la independencia de México. Y entonces les voy a pedir, por favor, que para la siguiente clase, que es el día de mañana, investiguen cuáles son las principales consecuencias de la independencia de México. Perdón, las principales consecuencias de la conquista de México, no la independencia, de la conquista de México. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la conquista de México? Porque para poder hablar de la independencia tenemos que saber qué pasó antes, qué fue la etapa de la conquista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No es que me vayan a entregar un documento. En general, Ángel, en general, no es que vayan a entregarme un trabajo escrito. Lo que quiero es que ustedes investiguen, indaguen, se informen de cuáles fueron las consecuencias que llevaron a que se diera la conquista del territorio de México. Hay muchas, ¿ok? Dime, Jairo, te escucho. Profe, ¿me puede repetir la tarea? Sí, claro. Investigar acerca de las consecuencias de la conquista de México. Antecedentes y consecuencias de la conquista de México. ¿Cuáles fueron los motivos? Hablar de antecedentes, hablamos de motivos. Gracias. ¿Qué motivó a la conquista? ¿Ok? Repito, no es que ustedes vayan a hacer un documento en Word, en PDF, no, lo que quiero es que ustedes lean, que investiguen, que se informen. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a empezar con las actividades de participación. ¿Ok? Voy a estar en el transcurso del tema, voy a estar preguntando y quiero que participen, no quiero agarrarlos en blanco. Ustedes deben de saber, voy a tener a bien antes de cada clase decirles qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase para que ustedes informen
sepan y la siguiente clase participen y no que estén callados, ¿sí? Ustedes saben que a mí en lo personal no me gusta que estén callados, me gusta que sean un público participativo, porque solamente así vamos a hacer esto más dinámico y se nos va a hacer más rápido a la hora. Si nada más voy a estar hablando yo, me voy a acabar mi garganta y aparte ustedes se van a dormir y no quiero que pase eso, quiero que ustedes estén participando para que ustedes estén interactuando y aprendamos juntos acerca de la historia de México. ¿Ok? Entonces, repito, antecedentes y consecuencias de la conquista de México. ¿Okay? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. Una de los grandes antecedentes de la independencia de México es el descubrimiento de América. ¿Por qué el descubrimiento de América? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el descubrimiento de América? A ver, Angie y Romina, ¿tú qué crees que hubiera pasado si no hubiera existido el descubrimiento de América? Si este territorio no lo hubieran descubierto. Que primero escucho a Angie y después voy con Ulises, que fue el que levantó la mano. A ver, Angie. Si no hubieran descubierto, ¿qué cosa? Si no hubieran descubierto América, si Colón no hubiera descubierto América por accidente. Fíjense, es muy fácil. A ver, Ulises. No, ya se me olvidó más. Le iba a decir otra cosa. De la A ver, pérdida chicos. de las industrias petroleras. Bueno, por ejemplo, no tendríamos industrialización probablemente. Ah, ya me acordé. Dime. Ahorita no tuviéramos lo que ahorita conocemos como la civilización actualizada, ya que nosotros estábamos a bases de otros conocimientos. Exactamente. Para empezar, ¿a alguien de aquí le gusta el pochuk? Pues a todos, maestro. Ah, bueno, pues a ver, pues gracias a los españoles tuvimos pochuk. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron al territorio y colonizaron el territorio, pues trajeron especias de Europa y entre una de ellas fue el cerdo. Maestro, ¿qué es Pokchu? Jairo, ¿de dónde eres? De Cancún. De Cancún. Ok. Mira, Jairo, el pochuk es la carne de cerdo, ¿sí? Marinada ya sea en naranja agria o con lima, con una serie de condimentos y se pone a la parrilla, mejor conocido como una carne asada. Pero en Ah, vez de ya, ya. hacerla con carne de res, es hecha con carne de cerdo. Gracias, maestro. Ese es el famoso pochuk. Por nada, Jairo. Así como el pochuk, chicos, pues también tenemos el acercarnos al pan, ¿sí? El pan, el trigo no lo conocían en estas tierras. Los españoles trajeron el trigo, ¿sí? Y entonces, pues ese rico pan dulce que ustedes comen, pues no podrían haber tenido acceso a ello. Pero entonces, así de simple, si no hubiera existido el descubrimiento de América, probablemente nos hubieran conquistado otros que no hubieran sido los españoles. Probablemente el proceso de colonización hubiera tardado. O simplemente, ahorita, como mencionó hace rato Ulises, nuestra cultura hubiera sido completamente distinta. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuáles fueron los antecedentes
de la conquista de Tenochtitlan. ¿Okay? Bueno. Entonces, esto es lo que les dejo por favor de tarea. Investiguen para que tengamos tema de discusión el día de mañana. Como les digo, es historia y por lo tanto la controversia viene de la mano. Bien, Ulises, Kiara, Ángel, Iván, Gabriel Alejandro, Agali Alaide, Gabriel Efren, Karime Paola, Edgar Iván, Angie Romina, Paola Jazmín, Alfonso Alexander, Ángel Daniel, Stacy Julisa, Jairo Jared, Carlos Saúl, Juan Alejandro, Ashley Geraldine, Hanei Xiomara, Samantha Patricia, Suriel Lara, Jared Noemí, Andrea Montserrat, Gabriel Elías, Yasumi Saptiel, que son los que se conectaron el día de hoy, los 24 que se comunicaron el día de hoy para la clase, chicos. No hay nada más que comentar por mi parte por el día de hoy, ¿sí? Ya la próxima sesión vamos a tener nuestra sesión completa de 50 minutos porque vamos a tener todo el material para ver, para comentar, ¿sí? Y bien, si alguien tiene alguna duda sobre cómo vamos a calificar, cómo van a entregar sus tareas. No, maestro. Bueno. Siendo así, No, maestro, todo claro. bien, siendo así, nada más recuerden que si se les pregunta y no contestan a la brevedad vía oral, se les da oportunidad para que contesten de manera escrita. Si no contestan ni de manera oral ni de manera escrita, pues voy a darme a entender que sí tienen activada su cuenta, pero que no están en la clase. Por lo tanto, van a tener falta el día de hoy, el día que lo hagan. ¿Ok? Bueno, nada más que decir, que pasen una excelente tarde, pórtense bien y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego, maestro. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Un gusto maestro. volverlos a ver. Adiós, Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego.